Ok. Buenos días. Las captaciones de agua subterránea son estructuras que el ser humano hace para poder aprovechar el recurso de agua que está inmediatamente bajo sus pies, que es agua subterránea. Me encanta esta foto. No le tengo puesto los créditos a la foto porque la verdad es que ya ni me acuerdo dónde la saqué. Sé que la obtuve de internet de alguna parte y me parece que corresponde a una maqueta. Pero lo interesante de la foto es que muestra un pueblo que se supone que es un pueblo medieval, en que hay agua subterránea. Ahora, de esta foto vamos a ver algunos aspectos que es importante que ustedes tengan presentes. En primer lugar, el nivel freático es muy superficial, o sea, prácticamente casi con el nivel de la calle, lo cual es irrealista. Bueno, la persona que hace maquetas seguramente no tiene mucha idea de lo que significa el agua subterránea. Pero descontando ese punto, el nivel de contaminación que debe tener esta agua es brutal. Y eso nos refleja parte de los problemas de calidad de vida que tenían en la Edad Media. Ahora, no es tan distinto a algunas captaciones de agua subterránea que yo he visto actualmente. Entonces, ¿qué es lo que son las captaciones de agua subterránea? Son obras civiles, son construcciones destinadas a extraer el agua que se encuentra almacenada en el subsuelo. O sea, básicamente una estructura que el ser humano construye para poder extraer agua subterránea. Ahora, desde el punto de vista hidráulico, ¿por qué hablo yo del punto de vista hidráulico? Porque son estructuras hidráulicas, sirve para captar y extraer agua, por lo tanto son estructuras hidráulicas. Y del comportamiento hidráulico se pueden clasificar la estructura en captaciones con capacidad de almacenamiento y captaciones sin capacidad de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay captaciones de agua subterránea en que sencillamente se extrae directamente el agua desde el acuífero sin tener la posibilidad de almacenar agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que yo puedo sacar es directamente el agua que me entrega el acuífero. En cambio, tengo otras captaciones en las que yo puedo acumular agua dentro de la captación y eso me permite disponer del agua que yo saco directamente del acuífero más el agua que almacené en aquel tiempo en que yo no saqué agua del acuífero, por ejemplo, durante la noche. Vamos a partir con las estructuras que sacan directamente agua del acuífero y ahí la más clásica es los pozos profundos. El pozo profundo es básicamente una estructura hidráulica que es una perforación que se hace en el suelo. Es una perforación de un diámetro que va desde 2 pulgadas más o menos hasta 2 metros. Va a depender del tipo de máquina. Vamos a hablar de eso después, porque mientras mayor sea el diámetro, mayor es la potencia que necesita la máquina para perforar, pero puede pasar por cualquier sustrato. Independiente de eso, del diámetro, el pozo profundo va a ser una estructura muy larga. El pozo profundo más, yo conozco en Brasil pozos profundos de 1000 metros de profundidad. Acá en Chillán tenemos pozos de 300 metros. 300 metros a la altura del Costanera Center, para que se haga una idea de lo que significa la profundidad de estos pozos. Entonces estamos hablando de una estructura de la altura del Costanera Center, pero de 1 metro de diámetro. Entonces es básicamente una columna como un poste largo. Y efectivamente esa estructura puede acumular agua, pero cuando se le coloca una bomba, normalmente va a extraer agua desde un acuífero que entrega mucha agua, y ese almacenamiento que está dentro de la estructura se va a vaciar en los primeros 10 minutos del bombeo. Entonces el pozo profundo no tiene capacidad de almacenar agua para su posterior uso, o más bien dicho de otra forma, podemos despreciar ese almacenamiento inicial, sino que el agua que sale del pozo se extrae directamente desde el acuífero. Aquí hay un ejemplo de pozos profundos. Este es un pozo que está en un predio agrícola,
en el Valle de Peumo. Este pozo, que lo pueden ver aquí que es básicamente un tubo acá, tiene 50 metros de profundidad. 50 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de 15, 20 pisos, de 15 pisos. Y este otro pozo que está acá, que se acabó de un pozo surgente, tiene 240 metros de profundidad. Es mucho más alto que la Torre Eiffel. Y ambos pozos están perforados con un tubo de acero de aproximadamente 20 centímetros. O sea, una estructura súper esbelta. En general, los pozos profundos no se construían mucho antiguamente, y la principal razón de por qué se limitaba el uso de pozos profundos era que los motores de las bombas no eran sumergibles. Por lo tanto, había que colocar el motor en la parte de arriba del pozo y de ahí bajar con un eje de acero inoxidable, que es carísimo. El acero inoxidable es un material muy caro. Entonces, si estábamos hablando de un eje de 50 metros de acero inoxidable, costaba mucho, mucho, mucho dinero, y por lo tanto era muy, muy caro construir un pozo profundo. ¿Qué pasó? Aproximadamente en la década de los 80 se inventaron las bombas sumergibles y cada día salieron más baratas. Por lo tanto, la bomba sumergible simplemente se baja con un cable de cobre, que es mucho más barato. Y eso facilitó el uso masivo del agua subterránea. Las punteras es otro tipo de estructura. Es como un pozo profundo a escala. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una puntera y un pozo profundo? Hidráulicamente funcionan igual, pero la puntera es un pozo barato que se perfora, en el cual yo no puedo colocar la bomba dentro del pozo porque no entra. Sencillamente es un pozo, digamos, de unos 2 o 4 pulgadas de diámetro, pero que la bomba tiene que quedar afuera. Entonces la puntera va a funcionar a succión. Y eso es un problema, porque al estar en succión la puntera, cualquier imperfección implica que se entra aire y se desconecta la bomba. Entonces, en general, las punteras son unos sistemas muy baratos que se desarrollaron inicialmente como una faena de abatimiento del nivel freático en construcción. Y son básicamente un tubo de acero, también de PVC, que se hinca en la tierra y se hace aquí un vacío y se extrae el agua. Aquí hay una conexión de puntera para una faena de construcción. Como digo, en la construcción, a mí me interesa que mi gente que esté trabajando no esté dentro del agua, porque sería incómodo trabajar con eso. Entonces se hace ese trabajo para bajar el nivel freático. Pero el problema es que es sumamente complejo. Todas estas conexiones, basta con que una conexión entre aire y ya se va a desconectar el sistema. Entonces, es un dolor de muela como para un uso permanente. Sin embargo, hay mucha gente que tiene puntera y tienen un esquema parecido a este. Tengo aquí la bomba y toda la puntera está conectada al vacío. Como les digo, es barato. Una puntera puede salir 200, 500 mil pesos, dependiendo de quién la haga y dependiendo de las características del suelo y de la bomba que uso. Pero siempre, siempre, siempre voy a tener este problema de que le puede ingresar aire. Y eso desde el punto de vista de mantención es un dolor de muela. Aquí hay un campo puntera que usa el bio, no sé si todavía está vigente, el puente ya no lo está, por lo menos porque ese puente se cayó con el terremoto del 2010, para que vean que la foto es antigua. Pero es una foto que refleja un campo puntera que está dentro del lecho del río Biobío. Por lo tanto, ahí no va a haber problemas de ingreso de aire porque está todo saturado. Pero aquí tengo otra puntera donde por acá va a entrar aire. Entonces, es bien complicado
extraer agua con una puntera. Normalmente, aquí tengo una puntera que construimos, perdón, aquí está la bomba, está el chupador de la bomba aquí puesto con la manguera y va sacando agua. Esta puntera estaba recién construida, pero como le digo, sale barato, esta la hicimos nosotros, nos demoramos media hora en perforar, 4 horas en sacar la broca, pero quedó hecha la puntera. Pero son de vida corta. O sea, es una estructura barata que va a tener una vida útil corta porque cualquier problemita y se va a complicar la hidráulica. Entonces, la puntera funciona en pozo para extraer agua de acuíferos someros, de acuíferos superficiales. En ese caso, mi recomendación siempre es construir un pozo noria. Ahora, ¿qué es lo que es un pozo noria? Es el pozo típico de los cuentos, como el que está en la portada, en que uno hace un hoyo y saca agua subterránea del acuífero superior, del acuífero superficial, o someros, como se dice. Esta foto me recuerda mucho un pozo que había en mi casa cuando yo era chico. La torre tuvimos que botarla después del terremoto de 1974, pero era así cuando yo era pequeño. Después, ¿por qué tenían el estanque arriba? Sencillamente porque había que bombear agua hasta el estanque y después el estanque le daba la presión para prender el calefón. En mi caso, en el caso de mi familia, de mi casa, esta torre quedó obsoleta después que apareció el servicio de agua potable. Lo que pasa es que en mi casa, cuando se construyó en Quilpué, no había agua potable y teníamos que tener suministro de agua con un pozo, como en este caso. Después, con la construcción de los APR, con un sistema con un mejor suministro de agua, todos estos pozos quedaron obsoletos. Pero todavía se utiliza como función individual en el campo. Entonces, normalmente en los campos hoy en día, lo que ustedes pueden ver es un pozo con una bomba, con una cosa roja arriba que se llama hidropack. ¿Cuál es la utilidad de esto? Reemplaza, de forma muy eficiente, debo decir, todo este mamutreto que aquí, toda esta estructura y la torre y el estanque. Porque en el fondo el hidropack lo que hace es darle presión al agua, entonces aquí tengo la presión suficiente para que el agua se distribuya por la casa con una presión que me permite prender el calefón. ¿Sí? Esa es la limitante desde el punto de vista de suministro domiciliario. Ahora, desde el punto de vista sanitario, este pozo no está muy bueno porque aquí, bueno, tengo un brocal que impide el ingreso de contaminación transversal, pero la tapa deja harto que desear. Por aquí ingresa contaminación. Por lo tanto, este no es un pozo adecuado para suministro de agua potable, sí sirve como por ejemplo para los baños. Bueno, este es un pozo para suministro de agua animal. Tengo muy lindo este pozo porque es bien tradicional. Se fijan que hay una rueda aquí, hay un balde con una herradura para que el balde se vaya de ladito, yo pueda cargar el pozo y le tiro agua a los animalitos. Por supuesto, cuando fui a sacar la foto, todos los animalitos salieron arrancando, pero esa era la función. Este otro pozo para un sistema de refrigeración industrial, también perforado, y aquí está el agua de dudosa calidad. El pozo Noria, se me olvidó decirlo, es un pozo que tiene capacidad de acumulación de agua. Entonces, por ejemplo, este pozo permite sacar agua desde un acuífero que entrega poquita agua, pero si este pozo se usa, por ejemplo, 4 horas al día, tiene la posibilidad de acumular agua las otras 20 horas. Entonces, era muy común en zonas sobre todo asociadas a la cordillera de la costa, yo me acuerdo bien en los balnearios, en que hay rocas y formaciones de baja permeabilidad, que por lo tanto entregan poca agua, pero que se construía el pozo y el pozo se dejaba llenar durante la noche. Entonces, la estructura del pozo permite acumular agua durante la noche y entonces tengo una mayor cantidad de agua para consumir durante las horas del día. Eso se llama pozo con un sistema de almacenamiento. Ahora, el sistema de almacenamiento de agua es interesante, es un estanque. En la zona de Quilpué, de Quillota, donde yo crecí, los pozos llegaban a tener hasta 6 metros de diámetro,
porque eran pozos más grandes que permitían almacenar más agua. Expandiendo esa definición en el campo y en zonas donde hay acuíferos someros, se fue ampliando el tamaño del pozo y ya pasamos a ser pozos zanja, que es básicamente una excavación mayor que permite que se llene de agua y, por ejemplo, en este caso, sirve para abrevadero de animales. ¿Se fijan? Miren la estructura de esto. Aquí tiene una bajada por donde pueden bajar los animales a tomar agüita. Y hay un poco de sombra para que descansen los animales cerca del pozo. Este es un típico pozo abrevadero de animales, construido en la zona de Ningüe. El pozo se seca al final del verano, pero permite por lo menos que los animales tengan agüita al principio del verano. Aquí hay un pozo zanja construido para uso agrícola, de riego. Se riegan aquí unos 4 hectáreas de cerezos que están acá, estos arbolitos de acá. Y el pozo, ¿cómo se construye? Simplemente con una retro, se hace una excavación larga, como 200 metros de largo. Aquí está el material sacado por la retro. Después hay que colocar un cerco para que no caiga ningún animal dentro del pozo, porque sería un problema. Y aquí está la caseta de bombeo con el tendido eléctrico. Un punto importante, siempre una limitación para la ubicación de uno de estos pozos, de estos pozos y para la ubicación de la bomba, es la disponibilidad de energía eléctrica. El acuífero es más o menos uniforme en esta zona, entonces yo en general voy a tratar de ubicar la bomba cerca del poste de energía. Una extensión del pozo zanja es colocar un dren a lo largo de la zanja y después taparlo. Esto permite tener la captación de agua y pasa a ser pozo zanja a una galería filtrante, a un dren filtrante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, obviamente aquí tengo una superficie de terreno que está perdida y tengo que preocuparme de limpiar el agua, tengo que preocuparme de evitar que ingresen animales. Por lo tanto, hay todo un tema de mantención que es complejo, que yo lo evito si hago una estructura de este tipo. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción, en el campus Chillán, nosotros evaluamos la posibilidad de construir un pozo zanja, pero de esta forma para evitar problemas de accidente y sobre todo por considerar que la superficie, el metro cuadrado de superficie en esa zona es muy caro, muy caro. Por lo tanto, uno pierde mucha superficie con este sistema. Entonces, los drenes captantes es una estructura bastante tradicional. De hecho, es una estructura que se han utilizado bastante. Acá en Chile tenemos un dren captante que cruza el Valle de la Concagua y permite el suministro de agua a todo el Gran Valparaíso. Se llama el dren captante de Las Vegas. Y son estructuras clásicas. Aquí hay una imagen de un oasis en un pueblo del oriente, puede ser esto Jerusalén o Jericó, alguna ciudad así antigua. Y debajo de la ciudad se construían estos drenes para aprovechar los acuíferos, captar agua y después terminaban regando en una zona que era la huerta que abastecía alimentos de la ciudad. Esto se llamaban los canas, un sistema muy antiguo. Aquí tengo las galerías filtrantes de Madrid, en España. Muchas veces están abandonadas porque hoy en día con otro sistema de bombeo tenemos suministros de agua, pero aquí pueden ver las estructuras construidas. Las galerías captantes entonces se construían con túneles, tenían que tener todo un sistema de construcción de túneles con ventilación, con acceso. Y aquí tengo las galerías filtrantes que hay en México. Entonces, de hecho hoy en día son una atracción turística. Vamos a ver algunos videos